¿cómo estás? Cuéntame. Hola, Ay, te veo muy guapa hoy, hoy te vemos muy guapísima, guapa. ¿no? Hoy me ves con lentes. Sí, se te ve un poquito diferente la cara, pero me gustan, me gustan. Bueno, yo ya, mira, es que yo soy súper Ya ciega. yo Yo, estoy acostumbrada a verte así. o lentes o no veo nada. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Aquí, hablándote para compartirte una receta que hice. ¿De qué? Porque no tenía, es súper rápida de hacer y es riquísima y tiene mucho queso. Ah, buenísimo. Entonces esa es mi receta. Sí, ya sabes, ya somos señoras ratonas. Entonces, sí dije, mira, le voy a hablar a Mindy para compartirle. Es súper rápida de hacer, es lo que te tardas es picar en los vegetales. Llama alambre precisamente por la textura que agarra después de ponerle el queso, que es como alambre así revueltito. En México, pues se hace tradicionalmente con queso Oaxaca o queso Ok. deshebrado, pero yo no tengo, entonces yo lo hago con queso mozzarella fresco. Entonces, sí, Ok. ahí tenía un par de quesitos que dije, no, ya me urge usarlos, si no se me van a echar a perder. Dije, ya sé, voy a hacer alambre. Esta vez yo Y lo normalmente ese plato lo combinas ¿con qué? ¿Con qué complemento? tortillas, frijolitos, arroz rojo, bueno, lo típico de México, tortillas, arroz rojo, frijoles. Sí. Pero así solito, con las tortillas o con pan, Ujú. también va bien porque tiene vegetales, tiene proteína, tiene queso, tiene, Ah, ¿no? O sea, realmente es muy completo eso. Y yo creo que te va a gustar. Digo, esta vez yo lo buenísimo. hice, esta vez yo lo hice de pavo, pero lo puedes hacer de pavo, de res, de pollo, de lo que quieras. Ok. Ajá. Ok. Bueno, excelente. Necesito tu receta para prepararla aquí. Y más porque lleva queso. Sí, amiga. Vas a ver, pronto ya la van a tener todos nuestros amigos en nuestro canal. Y pues ya sabes, ¿no? Y decirles, por favor, suscríbanse, denle botón a Sí. las. A la campanita. Y nos vemos en la próxima receta, amiga. Un Ok, besito. un beso. Bye. Bye. Chao. Hola. Bueno, voy a empezar a hacer nuestro alambre. En mi caso lo voy a hacer de pavo, pero puede ser de cualquier proteína, de res, de pollo, de puerco, de lo que ustedes tengan en casa. Lo pueden hacer. Y voy a empezar a picar mi cebolleta, mi ajo, mi pimiento, toda mi verdura la voy a picar finita y mi proteína, y enseguida les muestro cómo queda todo picado para su elaboración. Entonces, no se desesperen, en un ratito nos vemos. Bueno, y como podrán observar, yo ya tengo mi cebolleta y mi ajo picados, mi chorizo, mi pimiento, mis champiñones, mi queso mozzarella deshebrado. Yo porque no estoy en México, pero ustedes que están en México, por favor háganlo con queso Oaxaca por mí, o queso deshebrado, como ustedes le quieran decir. Pero puede ser con cualquier queso que se derrite. Oaxaca, mozzarella, Gouda, Chihuahua, del que ustedes tengan. Y nuestra proteína cortada. Ahora vamos a proceder a cocer estos ingredientes. Ok, y vamos a poner a calentar nuestro sartén al número 6. Ya que está caliente, le vamos a echar un chorro de aceite de oliva o de girasol, del que ustedes prefieran. Yo prefiero cocinar con aceite de oliva. Y vamos a esperar a que se caliente un poco el aceite. Nuestro sartén ya está caliente, entonces vamos a proceder a sofreír nuestra cebolleta y nuestro ajo. Después de que ya está blanqueada nuestra cebolleta y nuestro ajo, yo uso cebolleta porque es lo que tenía, pero puedo usar cebolla tranquilamente. Vamos a proceder a poner nuestro choricito o tocino, lo que ustedes quieran agregar, o pueden agregar los dos también si les gusta, pero ya va a quedar muy graso. Entonces yo tenía choricito, entonces le voy a agregar el chorizo. Bueno, ya que tenemos dorado nuestro chorizo, está todo empapadito de la grasa del chorizo, vamos a proceder a sofreír nuestra pechuga de pavo, o nuestra carne, o la proteína que ustedes hayan elegido. Ya que tenemos medio cocido nuestra proteína,
todavía no está al 100, vamos a agregar nuestro pimiento verde, bueno, nuestro pimiento morrón, y vamos a dejarlo que se suavice un minutito más o menos, tapado. Vamos a taparlo. Después de un minuto más o menos que pasó, que se suavizó mi pimiento morrón, le voy a agregar mis champiñones. Y vamos a tapar y dejar como 5 minutos, porque yo todavía no le pongo la sal, porque el chorizo o el tocino, lo que ustedes deciden echar, es muy salado. Entonces tenemos que esperar a que esté todo bien integrado para ver cuánta sal le echamos realmente. Después de 5 minutos de estar nuestro alambre al fuego, ahora sí es momento de probar la proteína para ver la cantidad de sal que le debemos dejar. ¿Sí le falta? Luego con esto un puñito, un poquito más. Me gusta también echarle salsa inglesa, un poquito, pimentón picante o paprika. Digo, si estuviera en México le echaría unos chilitos. Y jugo Maggi, poquito. Ahora sí que las salsas y el pimentón es a su gusto. Revolvemos. Voy a echar mi pimienta. Revuelvo. Bien, bien. Y después de echar el queso voy a tapar y voy a dejar que se derrita el queso. De hecho voy a hacer trampa, voy a usar también este queso que me sobraba. Y voy a tapar, voy a dejar que el queso se derrita, ya con el fuego apagado y listo, ya estará para comer. ¿Por qué apago el fuego? Porque no quiero que se me sobrecueza la proteína. Entonces yo como la voy a recalentar con mi marido después, sí necesito apagarla. Pero igual, ustedes lo apagan, ponen el queso, lo tapan y ya que se derrita el queso, ya estará para comer después de unos 5 minutos. Listo, ya lo tengo tapado, ya lo dejo así, a que se derrita el queso. Con el mismo calor que tengo en mi hornilla, se va a seguir generando calor, se va a derretir el queso, pero ya no me va a seguir cociendo la proteína. Obviamente si ustedes tienen estufa de gas, lo único que pueden hacer es bajar la flama así lo más bajito posible para que siga emitiendo un poco de calor, taparla y esperar a que se derrita el queso. Ustedes saben, es comernos el alambre con unas tortillitas de maíz o de harina, pero yo estoy aquí en Francia y es un poquito complicado conseguirlas. Entonces lo que voy a hacer es preparar unas gorditas con una harina de maíz que encontré aquí. No es ni la harina de maíz que utilizan para las arepas en Venezuela, ni la harina de maíz que utilizamos aquí en México para las tortillas. Es una harina de maíz refinada que encontré en el supermercado. Entonces vamos a proceder a hacerlas. Vamos a poner la harina del maíz, nuestra cucharada de polvo de hornear, perdón, se me cayó, lo bueno es que tenía mi mesita limpia, la sal y el agua. El agua es ahora sí que la cantidad necesaria. Lo que quiero es tener una consistencia, una masita moldeable, como manejable. Yo puse más o menos media. Y también le voy a echar poquito aceite para unificar. Y bueno, yo me voy a quedar aquí amasando. Ahorita les enseño el resultado. Y debe de quedar su masita moldeable, trabajable, como plastilinita. Y enseguida les enseño. Entonces, para hacer mis gorditas, lo que voy a hacer es en mi sartén, lo voy a poner a calentar a fuego medio alto y ya que esté caliente mi sartén, voy a poner mi gordita. En lo que se calienta mi sartén, voy a ir formando las gorditas. Yo tomo una buena cantidad de masa
obviamente dependiendo del tamaño que ustedes las quieran hacer. Las voy a tratar de dar forma redondita. Bueno, yo ya tengo cociendo mis gorditas a nivel 7. Yo las voy a tapar para ayudar a generar más vapor. Lo que voy a hacer es echarle unas gotitas de agua. Y después de 3 minutitos de tenerlas cociendo, las vamos a voltear. Están listas. Esta la acabo de poner, entonces no la voy a voltear. Y esperamos otros 2 minutos a que se cocinen por el otro lado. Y después de 2 minutos del otro lado, nuestras gorditas ya quedaron listas para abrirse y comerse. Ya llegó el rey de la casa, ya está degustando su gordita de alambre de pavo.